Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Como les mencionaba, les voy a compartir en este momento lo que es la presentación que se ha elaborado para desarrollarla el día de ahora. Como les comentaba ayer a los que estuvieron presentes, mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres y voy a estar apoyándolos en lo que es la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 2 de la carrera de licenciatura en Enseñanza de la Informática. Esta es la tutoría número 1, correspondiente al sábado 13 de marzo de 2021. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Alexander Ávalo Fuentes, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda, como les mencionaba el día de ayer, que se ha previsto para ahora, incluye lo que es el resumen del contenido 1.1 y el resumen del contenido 1.2. Espero que la mayoría, bueno, todos ya lo hayan leído para así en el momento que se les pida opiniones o participaciones, puedan hacerlo, ¿no? Con claridad, ¿no? Y siempre aportando positivamente a los temas que vamos a discutir. Acá nos pedía en la agenda también desarrollar una breve inducción de las orientaciones académicas, haciéndose énfasis en las evaluaciones. En este caso, lo desarrollamos el día de ayer en la tutoría de repaso, pero voy a proyectárselos nuevamente, pero no lo vamos a revisar tan a fondo como lo hacíamos el día de ayer. En este caso, únicamente eh, vamos a revisar lo que es el apartado de las actividades. Eh, Me informan por favor cuando ya les aparezca visible las orientaciones. Vamos a irnos directamente a lo que es el apartado de las actividades. Ayer revisábamos un poco más a fondo. No sé si alguno quedó con alguna inquietud, si revisó posteriormente a la tutoría de repaso lo que son las orientaciones, o si algo no quedó claro, leyó algo que no comprendió o quiere aportar al respecto, pues también es bienvenido el comentario. Les hablaba ayer de lo que son las evaluaciones, que vamos a tener lo que son 2 pruebas ordinarias, cada uno con lo que es el 20%, ¿no? De valor de cada una de esas pruebas ordinarias. El porcentaje total es el mismo 20%. Tenemos 3 exámenes cortos donde cada uno tiene un porcentaje del 8%, haciendo un total del 24%. Los 3 exámenes cortos. Tenemos la tarea 1, que sería el primer avance de la tarea que estarían trabajando en grupos. Como les mencionaba, previo a iniciar la grabación, debe ser un máximo de 3 participantes, es decir, de grupos de 3, que sean de la misma sede. Y en algunos casos, como fue el caso de Santa Ana, creo que son 4 integrantes y pues ahí tendrían que, si hay algún otro caso en que sean exactamente 4 integrantes y quieran trabajar juntos y sean de la misma sede, pues tendrían que hacerle llegar la solicitud al licenciado Alexander, ¿no? Que es el coordinador de la asignatura. Le decía que cada avance de ese proyecto tiene un valor del 10% de forma individual, a excepción del último, ¿no? El primer y segundo avance sería el 10% y la entrega final tendría un valor del 16%. Si ustedes suman todos esos porcentajes, nos va a dar lo que es el 100% de la asignatura. Si ustedes quieren sacar su nota de ciclo, cuando ya tengan, digamos, las actividades, pues van a multiplicar, por ejemplo, la nota que se obtuvo en la prueba ordinaria por el 20%, la nota que se obtuvo en la segunda prueba ordinaria el 20% y así sucesivamente, ¿no? Y al sumar todos esos resultados, esa va a ser la nota que ustedes se han ganado al final del ciclo en la asignatura. Eh, También acá les decía que es importante que revisemos lo que son las orientaciones en la parte de donde están las actividades, que es el cronograma de actividades, porque aquí nos aparecen las fechas en las que se van a desarrollar cada una de las actividades programadas en la asignatura. Por ejemplo, el día de ahora tenemos lo que es la tutoría 1, que si se fijan estaba programado exactamente para el 13 de marzo, de 10 a 12, ¿no? Y así van a encontrar, por ejemplo, la lectura de los resúmenes y el material, libro de texto, los capítulos que están
descritos en la ruta de aprendizaje y van a encontrar las fechas en las que deben de irlo desarrollando. Quizás hacerles énfasis en que no dejemos hasta último momento para subir nuestras actividades. Por eso es que aquí en el cronograma de actividades se les detallan las fechas de cuándo inicia la actividad y de cuándo finaliza, ¿no? Por ejemplo, la tarea 1, que es el primer avance, va a ser entregada el 28 de marzo. En ese caso, ustedes tendrían que organizar su tiempo con su equipo de trabajo para comenzar a trabajar ese primer avance y que el día 28, pues, o un día antes, por lo menos yo a la mayoría de grupos con los que he trabajado siempre les sugiero de que dejemos ese día extra, ¿no? Es decir, si se va a entregar el 28, ustedes traten de terminar la actividad para el día 27 y la puedan subir a plataforma el día 27. Eso es una sugerencia, ¿no? Si usted quiere subir el día 28, pues es decisión de cada grupo, ¿no? Decirles eso del día como sugerencia porque a veces, digamos que usted trabaja y tiene pensado retocar el trabajo y subirlo a las 9 de la noche, puede ser que se le vaya la luz, puede ser que le falle el internet, puede ser que plataforma esté saturada o algún otro inconveniente, bueno, que se han dado en el pasado y a usted le impida, ¿no? Poder hacer efectivo lo que es la entrega de ese trabajo, ¿no? O de ese avance. Entonces, para evitar esos inconvenientes y tener la certeza de que efectivamente su trabajo, su tarea está cargada en plataforma en el tiempo establecido y no tener esos inconvenientes, pues la sugerencia es esa, ¿no? Que tratemos de hacer la entrega por lo menos con un día de anticipación. Pero eso, como les menciono, es una sugerencia y es una idea, ¿no? Acá, como les menciono, ustedes tienen directamente prácticamente el calendario de actividades. Ustedes, yo sé que algunos trabajan, otros tienen algunas otras actividades que hacer y a veces es difícil, ¿no? Pero tenemos que apartar ese espacio o ese tiempo en el que vamos a desarrollar tal actividad, por ejemplo, o a reunirnos con el grupo de trabajo para avanzar en el primer avance o en el segundo avance o en la entrega final, ¿no? Y ustedes ahí van viendo qué días tienen esos espacios y para eso es que se les brinda de una sola vez lo que es este cronograma de actividades, ¿no? Para que ustedes puedan disponer de su tiempo para poder cumplir, organizarse y que puedan subir todas sus actividades en los tiempos establecidos. No voy a profundizar mucho en esto porque ya lo hablábamos el día de ayer, ¿no? En la tutoría de repaso. Solo quizás recalcarles ese hecho, ¿no? De que se les da para que ustedes hagan uso de ello, pueden descargarlo, ver las actividades. De hecho, una buena práctica a veces es agregarla directamente al calendario que andamos en el teléfono, a veces el recordatorio. Fecha tal, entrega de tal actividad, entonces ustedes comienzan a programarse, tal día reunimos en equipo y así, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Si no tienen habilitado el micrófono, pues yo los puedo leer aquí en los mensajes, ¿no? No sé si hay algún comentario. Por el momento no, licenciado. Bien, entonces les voy a compartir lo que es la presentación que se ha dispuesto a desarrollar el día de ahora nuevamente. Por favor, me informan cuando ya les haya cargado. Creo que alguien envió un mensaje. Listo, listo. Momento, bien. Bien, como les menciono, acá está lo que es la agenda a desarrollar el día de ahora, ¿no? Y tenemos unos cuantos recordatorios, ¿va? Aquí no les agregué lo de el recordatorio de la primera entrega del avance, ¿no? Que está para el 28. En este caso, el día de ahora ustedes ya van a tener acceso a lo que es la rúbrica con las cuales se les va a evaluar. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante que leamos detenidamente la rúbrica y cumplamos con todos los puntos que ahí se detallan, porque entre más pegado esté su trabajo a la rúbrica, su nota va a ser, digamos, mayor o va a ser una mejor nota, ¿no? Porque
al menos yo como tutor o mi persona, sí va punto a punto verificando que se tenga en la rúbrica. Si hay alguna duda que ustedes tengan al leer la rúbrica, que algún punto que no entiendan, que lo lean y no sepan a qué hace referencia, pues me pueden enviar un mensaje al correo institucional y yo con gusto voy a tratar de darle respuesta de forma inmediata o a la brevedad posible. Como les comentaba, bueno, creo que no se lo dije el día de ayer, pero yo ando sincronizado lo que es el correo institucional directamente con en mi teléfono. Entonces, si usted me envía un mensaje directamente al correo institucional, a mí me cae en el teléfono y yo puedo, si tengo el espacio en el momento que recibo el mensaje, puedo responder, ¿no? Y poder ayudarle, ¿no? Porque yo sé que a veces ustedes apartan tiempo, puede decir domingo, por decir algo, de 10 a 12 de la mañana y usted está trabajando y se encuentra con un punto en el que necesita mi apoyo o necesita que yo le aclare alguna duda que le surgió, ¿no? En el desarrollo de su actividad. Entonces, usted puede perfectamente escribirme y pues yo voy a tratar, como les menciono, de, si tengo el espacio, pues responderles a la brevedad posible. Bien, también dice pedirles la opinión a los estudiantes con respecto a los horarios de las tutorías de entre semana. En este caso, como esta es la primera tutoría formal, ¿no? De día sábado, yo les envié un enlace. Creo que la mayoría ya se unió a lo que es el grupo de WhatsApp que se creó. Yo creé el grupo y les envié el enlace para que con el enlace se unan. Si alguno tiene alguna dificultad para poder ingresar al grupo mediante el enlace, pues solo escríbame un mensaje y dígame soy fulano de tal, estudiante de tal asignatura, este es mi número de WhatsApp, por favor agrégueme al grupo. Yo con gusto voy a agregarlo directamente, ¿no? Comentarles de que, bueno, una mini encuesta que desarrollamos ahí en el grupo para los que no se habían unido todavía o para los que no se han unido aún, se creó para desarrollar la tutoría de repaso 1, que fue la que acordamos desarrollar el día de ayer. Eso lo hicimos porque pues, no habíamos tenido este contacto directamente personal, ¿no? Entonces, no les había podido pedir su opinión directamente. En este caso, no sé si continuaríamos con las tutorías de repaso que vienen en las siguientes semanas previas a las tutorías formales en el mismo día, esa misma hora, o no sé si lo quieren cambiar, no sé si han visto su horario, han visto algún espacio que les es más factible. Me gustaría escuchar sus opiniones ya directamente, los que están conectados acá, para así valorar si se mantiene el mismo horario que ya se ha establecido, que recordémoslo, se estableció en el grupo de WhatsApp que dijimos viernes de 8 a 10 de la noche. Entonces, no sé si para todos es factible ese horario o para los que estamos conectados es factible seguir con ese horario o lo podemos cambiar. Como eso lo hicimos solo para la tutoría repaso 1, pero lo podemos dejar permanente. Solo que me gustaría escuchar lo que ustedes sean, quienes expresen directamente, ¿no? Su deseo de mantener el mismo horario o cambiarlo. Ese horario, desde mi punto de vista, creo que está bien porque tenemos compromisos con otras materias. Creería que así sería lo mejor. Gracias. Comprendo, muchas gracias por la participación. No sé si alguien más, bueno, aquí estamos conectados 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya tenemos un comentario a favor de mantener el horario, no sé el resto. Si no tienen micrófono, De como les igual, mencionaba, sí, de igual manera, sí, considero la misma hora del horario de la tutoría, viernes de 8 a 10. perfecto. Llevamos 2. Muchas gracias por su participación. No sé los demás, me gustaría escucharlos o al menos que me escriban acá si están de acuerdo con mantener el horario o qué propuesta tienen. Buenos días, Lick. Para mí ver Muy buenos está días. bien el horario. Lo único que no me pude conectar porque he estado bien mal de salud. Comprendo. Le deseo que se mejore. No se preocupe. Creo que todos en algunas ocasiones nos enfermamos, ¿no? Entonces es algo perfectamente normal, no hay ningún problema. Muchas gracias, Lick. De nada. Bien, llevamos 3 a favor. No sé si alguien más
Eh, no sé si alguien más desea, bueno, nos dice Carlos García. Sí, no sé si alguien iba a hablar. Creo que no le escucho, no sé si los compañeros le están escuchando. Hola. Sí, no le escucho, Rafael. Bien, voy a leer acá el comentario de Carlos. Nos dice, en mi caso está bien en ese horario, solo que me conecte siempre y cuando tenga la oportunidad. Sí, comprendo. Yo sé que a veces por las mismas calendarizaciones que nos formamos, a veces esas horas las utilizamos para avanzar en actividades o hacer tareas. Solo si se pueden conectar, pues ahí estaría yo pendiente para poder ayudarles o apoyarles. Dice acá, sí, yo comprendo, ¿no? La naturaleza del trabajo y toda esa cuestión, sí. No hay ningún problema, Carlos. Bien, entonces llevamos 4. Oswaldo nos dice, yo estoy de acuerdo, 5. Bueno, yo creo que la mayoría entonces están de acuerdo en continuar con el horario. De momento no hay nadie que opine lo opuesto, así que vamos a fijar ese horario en todas las futuras tutorías de repaso. Volvemos entonces a lo que es la presentación. Bien, también, bueno, aquí estábamos con el punto, ¿no? De pedir la opinión, repito, quedaría de 8 a 10, siempre de 8 a 10 de la noche, siempre el día viernes, previo a cada tutoría formal, ¿no? Como establecido. Bien, antes de iniciar con el resumen de los contenidos, tengo acá una pequeña reflexión, como su carrera en sí va orientada directamente a la docencia, pues me tomé a bien proponerles esta imagen y me gustaría su participación, ¿no? Que aportemos ideas de lo que estamos viviendo, ¿no? En nuestros centros escolares, de cómo era la educación antes, cómo es la educación actual, que de hecho la comparación que se hace acá es de 1969 con el 2009, ¿no? Ya avanzamos un par de años más, ¿no? Entonces me gustaría escucharlos, que ustedes valoren con base a su experiencia, ¿no? Como estudiantes, incluso como docentes, que pronto van a hacer, entonces me gustaría que me participen en cuanto a la reflexión. Solo díganme su nombre y su opinión. Les dejo abierto el espacio. Edwin Monzón, ahí opinando acerca de lo que es el proceso de educación de años anteriores en base a nuestra experiencia, a la actual. Realmente nosotros nos creamos, ¿verdad? En ese proceso educativo, adaptándonos a métodos y modelos de enseñanza, de aprendizaje, que ya ahora, como podemos decir, son ya pasados de moda, o como decimos, desfasados, utilizando lo que es en nuestros tiempos mucho papel, las pizarras de yeso, tareas que no teníamos dónde investigar, o sea, todo venía relacionado a propio análisis o investigación, pero ya sea que nos tocaba aquí ir a investigar alguna biblioteca de la municipalidad, algún libro o algunas ocasiones en el periódico. Esto siendo así que, bueno, aparte de que no teníamos un dispositivo como investigar o realizar algo, una actividad, nos ayudó realmente en una gran parte, ¿verdad? Porque nos creamos en un ambiente educativo en la cual no teníamos una distracción, pero a pesar de eso también no teníamos ese apoyo, como decir, ahora en día vamos a tener una tarea y en Google o en un video de YouTube rápido tenemos ya algún análisis o alguna idea, ¿verdad? Entonces, esto ha venido a cambiar tanto que de igual manera los padres en aquel tiempo, o sea, en años anteriores, no tenían ese recurso, como decirlo, tienen internet, allí hagan sus actividades o investiguen, que ahora en día sí ya los chicos, los niños ya
todos van creciendo ahí con su tablet, un celular, que en nuestros tiempos creo que nunca lo fue. Y eso realmente nos hizo ser así, que tuviéramos una limitante de ser así. Ahora hay mucho, pero también así los estudiantes no aprovechan lo que tienen, ¿verdad? Pero sí fue una parte muy complicada en la cual nosotros sí nos educamos, pero fue bonito, la verdad, en base a mi experiencia. Muchas gracias. Edwin me dijo, ¿verdad? Hola, Sí, 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 correcto. sí, dígame. Car- Gracias. Carla López, me llama bastante la atención la imagen porque hace poco escuché, o sea, vi la imagen y recordé esa plática de que una muchacha me decía, el niño de ella es algo tremendito y ella decía, de guardia, dice, si la maestra me llega a tocar a ese niño, no sabe con quién se está metiendo. Entonces, me llama bastante la atención la imagen porque lastimosamente por las nuevas leyes, diferentes cambios que se han visto, ¿verdad? A medida del tiempo, muchas cosas han cambiado para bien, pero muchas cosas han cambiado para mal, ¿verdad? Porque a mí me cuentan, ¿verdad? Mis papás o gente, ¿verdad? Que vivió la educación antes y decía, es que antes sí se aprendía y usted tenía que poner toda la tabla periódica porque si no se la podía, pues a usted es el que le iba mal y así aprendemos. No vamos a levantar, ¿verdad? El hecho de que a reglazos les enseñaban y que los mandaban, no, porque hay que quitar, como les digo, las cosas malas, ¿verdad? Pero siempre recordar las cosas buenas. Entonces me llama la atención porque se ve, yo tengo un hermanito y yo he visto en las escuelas, ¿verdad?, cómo los padres muchas veces defienden a los niños. Quizás el niño no quiere trabajar y sencillo, la maestra que vea que haga, pero el niño no. Entonces, es bastante triste ver esa situación porque nos ponemos a pensar y decimos qué esperamos en nuestro futuro, qué estamos creando. Entonces, es de ponerse a pensar y en este caso, como el compañero decía, tenemos una gran herramienta que son las nuevas tecnologías, pero pensemos, ¿se están utilizando realmente como se debe? ¿Se están aprovechando? Entonces tenemos mucho trabajo por delante, ¿verdad? De no solamente buscar culpables, sino que buscar soluciones. Gracias. Bien, gracias por la participación. Sí, de hecho, en lo que mencionaba me llama la atención lo de quitar lo malo y dejar lo bueno, ¿no? Si nos fijamos, a veces los extremos son malos, es decir, no era ni excelente la educación de antes debido a, digamos, por esos factores, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me cuenta mi papá, si hacías algo indebido, pues te ponían con libros en la mano, te daban reglazos, o sea, habían castigos, ¿no? Que hacían modificar la conducta del niño, ¿no? O sea, hay elementos que nosotros los vemos ahora y podemos decir, no, no es adecuado abordarlo de esta forma, por estas y estas razones, o si nos vamos al otro extremo, que es que ahora responsabilizamos al docente de todo, como dice usted, ya el estudiante, el padre de familia, digamos, ya no ve al estudiante como el responsable de sus propias calificaciones, sino que ve la figura del docente como el culpable. Es decir, si el niño no sale bien, no es porque el niño esté haciendo algo mal, sino es porque usted como docente no está haciendo lo necesario para que vaya bien o para que aprenda, ¿no? Entonces, ambos extremos, la invitación es que ambos extremos son malos. Me gusta el hecho de que identifiquemos las tecnologías como una herramienta que pueda venir a mejorar la educación, pero siempre tiene que estar regida bajo esas categorías de para qué contenidos si funciona la tecnología como apoyo, para qué contenidos no, y que ustedes como docentes el día que ya ejerzan, el día que esté trabajando, pues puedan tomar esa decisión, ¿no? Si incluir esas tecnologías, de qué forma las van a incluir. Usted también mencionaba el hecho de si son bien utilizadas, ¿no? Si son empleadas de forma correcta o no. ¿Por qué? Porque una de las críticas, por ejemplo, que yo a veces he visto en las páginas de Facebook, más que todo, con respecto, por ejemplo, a la entrega de las computadoras que está haciendo el gobierno. Vamos a despolitizarlo, no lo vamos a ver desde el punto de vista político, sino al hecho de el niño está preparado para utilizar esas tecnologías,
¿O será que el niño las va a utilizar correctamente para su aprendizaje? O incluso el hecho de que muchos dicen, no, pues los niños no saben, hay escuelas en las que nunca han tocado una computadora y va a ir y se les va a dar una. Entonces, primero se les tendría que dar ese soporte, ¿no? El hecho de que la aprendan a utilizar y que quizás cambiar un tanto el factor cultural, porque por cultura, nosotros, me incluyo como salvadoreño, pues nos llevamos de vivos, entre comillas, ¿no? Y si a mí me dan esta computadora, pues esta computadora va a servir para ver videos, para ver películas, para descargar otro contenido y no directamente para lo que lo hacemos de estudio. Incluso creo que en unas páginas pude ver yo el hecho de que alguna gente pensando ya incluso en venderla, en cuánto darían por X computadora, ¿no? Del gobierno. Entonces, esos son factores culturales que a veces uno como docente tiene que resolver, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginémonos cómo estamos ustedes y yo en este momento compartiendo contenidos. ¿Qué pasa? Que usted tiene su computadora, usted tiene su teléfono, perdón, y le está dando un enfoque educativo para beneficiarse usted mismo. Pero puede ser que otras personas lo utilicen para jugar o para otras cosas y cada quien decide, ¿no? El rumbo que le va a dar a esas tecnologías y la utilidad de cada una de esas. No sé si alguien más quiere participar o agregar algo, también es bienvenido. Bien, si no hay comentarios, pues acá les tengo un pequeño sondeo de lectura. En la tutoría de repaso del día de ayer, yo les mencionaba que leyéramos el resumen del contenido 1.1 y del 1.2, que son los que vamos a estar abordando el día de ahora. En este caso, yo les voy a leer las 3 preguntas que están acá. El que quiera participar, yo no lo voy a hacer, no voy a decir fulano participe, sino el que quiera. Me dice con qué pregunta va a participar y pues le damos el espacio para que responda. La primera pregunta dice, defina con sus propias palabras en qué consiste el enfoque de una investigación. Acá lo dejé como definir con sus propias palabras porque yo sé que si le damos una lectura al material, 2 lecturas, no nos vamos a memorizar la definición de enfoque como tal, ¿no? Ni cuáles son esos enfoques. Entonces, solo qué recuerdan ustedes de lo que es el enfoque de una investigación. La segunda pregunta menciona al menos 2 tipos de investigación según la clasificación planteada en el contenido 1.1. En el contenido 1.1 ahí aparece una clasificación de los tipos de investigación según su finalidad. En este caso solo es mencionarlo. Si usted quiere explicarlo en qué consiste, pues también puede tener el espacio ahí. Y la tercera pregunta menciona al menos 3 características de una investigación. Esas características están en el contenido 1.2. Entonces les dejo abierto el espacio. El que desee participar me dice con qué pregunta y pues adelante con la respuesta. Buenos días. Buenos días. Hay una compañera que está esperando que le dé acceso. Bien, gracias por informarme, pero no me ha caído la solicitud. Sí, no me ha caído solicitud. ¿Le informó, le mandó algún mensaje ya a usted? Sí, en efecto, me está avisando que está esperando que le acepte, dice. Sí, pero no, bueno, al menos acá me tendría que aparecer los que están solicitando ingresar y no me aparece ninguna solicitud. Ya lo voy a avisar entonces. Sí, yo creo que a ustedes les aparece, ¿verdad? Lo que es el panel este de acá. Cuando le aparezca la solicitud acá y aparezca un chequecito, me dice nuevamente para darle acceso. Bien, en lo que ingresa la compañera, pues bueno, seguimos con las preguntas planteadas. El que desee participar, pues dígame con qué pregunta y pues pasamos a la respuesta. Recordemos que aquí no hay respuestas buenas ni respuestas malas, ¿no? Sino es lo que nosotros comprendemos directamente de la lectura o que hemos leído, demostrar que hemos leído los materiales, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. En el caso de la consulta 1, quizás eso está relacionado a lo que es
quiero ver, el objetivo, no, mejor dicho, el objeto, perdón, del estudio, y adicional en relación a la perspectiva que se le va a dar el tema, para poder tener un buen enfoque en relación a lo que se va a investigar. Esa es mi participación. Gracias. Sí, me llama la atención cuando usted dice perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva es la forma en que pensamos abordar la problemática. Y efectivamente eso es lo que es el enfoque de la investigación, es el cómo yo voy a abordar la problemática para cumplir con mis objetivos planteados. Entonces, gracias por la participación. No sé, ¿alguien más que quiera participar? Aún nos faltan las preguntas 2 y 3. Yo nuevamente con la Sí. consulta 2 estaríamos hablando creo, de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. Aunque si mal no recuerdo en el documento habla también de la mixta. Nada más. Sí. Sí, bien. Me dijo pregunta 2, ¿verdad? Mencione 2 tipos de investigación según su clasificación. La que usted me menciona efectivamente son lo que viene siendo los enfoques de investigación, que hablamos de enfoque cuantitativo, aparecen ciertas características con ese enfoque, hablamos del enfoque cualitativo y posteriormente aparece lo que es el enfoque mixto, que es una combinación de aquellos elementos que tienen en común tanto el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ahora bien, cuando hablamos de acuerdo a tipos de investigación, nos referimos a aquellas investigaciones que tienen algunos objetivos digamos, previamente establecidos. Por ejemplo, estas pueden ser exploratorias, pueden ser descriptivas, que de hecho la investigación de tipo exploratoria por lo general está dentro de los demás tipos de investigación. Es decir, la exploratoria siempre está dentro de los descriptivos, dentro de las investigaciones correlacionales, dentro de las investigaciones explicativas, de las investigaciones de campo, investigaciones documentales. Es la única, creo que está dentro de todas esas, ¿no? ¿Por qué? Una investigación exploratoria, por ejemplo, es si a usted le interesa investigar, por ejemplo, el rendimiento académico versus las técnicas de enseñanza, por decir algo, ¿no? Entonces usted comienza a leer sobre esos temas y cómo interactúan esas variables. Desde el momento en que usted comienza a bajar investigaciones anteriores, comienza a buscar bibliografía sobre ese contenido, usted ya está explorando en el contenido existente sobre esa problemática y su objetivo es explorar la temática, ¿no? Eso es previamente a la selección del tema. En este caso, ese tipo de investigación está dentro de nosotros, ¿no? Cuando desarrollamos, por ejemplo, una investigación de tipo correlacional, también al inicio lo primero que hacemos es desarrollar lo que es una investigación exploratoria. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de las características que tienen cada una de estos tipos o la clasificación que se ha hecho con respecto a estos tipos de investigación. Muchas gracias por la doble participación. Nos queda entonces planteada la tercera pregunta. Por razones de tiempo creo que lo dejaríamos hasta... Hola, sí, no sé si alguien iba a participar. Sí, en la ¿Sí? parte... Pero con la tercera. Siga. Sí, En la tercera, las 3 características de la investigación. ok. Una es que sea una característica que sea fiable, confiable. Porque, por ejemplo, se nos decía que el conocimiento científico es debe ser algo que se pueda comprobar. Por ejemplo, la investigación no puede ser algo vago, sino que algo concreto que tenga, digamos, un objeto de estudio para poder darle continuidad a ese proceso. También la investigación debe ser precisa porque no podemos afirmar algo que solo nos cabe, digamos, en nuestro pensamiento, lo que hemos escuchado y no hemos concretado nada. Debe ser algo que al afirmarlo nosotros podamos decir o tener algún documento que nos compruebe lo que estamos diciendo.
También la investigación debe ser exacta, por ejemplo, que tengamos herramientas como por ejemplo, entrevistas, que tengamos ¿cómo se llama? Las herramientas para poderla concretar, por decirle algo. Por Correcto. ejemplo, nos ponía el ejemplo de un médico, ¿va? Que no puede medir la temperatura solo así por simple intuición, sino que debe utilizar un aparato para hacerlo. Igual nosotros, cuando hacemos la investigación, debemos de tener algo para comprobar lo que hemos investigado. Correcto. De hecho, sí, el ejemplo del médico deja bastante claro el concepto, ¿no? El hecho de un médico no le va a tocar la frente y le va a decir tiene temperatura alta o tiene temperatura baja, ¿no? Sino que el médico va a poner el termómetro y le va a decir tiene tantos grados de temperatura, ¿no? Es decir, ahí hay una exactitud en la medida, ¿no? De igual forma, en las investigaciones científicas se espera que tengan este nivel de confiabilidad, ¿no? Eh, Cuando hablamos también del punto anterior que hablaba de la confiabilidad, también nos referimos al hecho de que una investigación bajo las mismas circunstancias, con las mismas características, pueda ser replicable. Por ejemplo, ahorita se ha vuelto famoso o común lo que es las vacunas del COVID. Creo que todos hemos leído algún estudio o por lo menos hemos visto algunas gráficas que explican, ¿no?, el comportamiento de la vacuna, que nos habla del 95% de eficacia, algunas tienen menos, otras tienen un poquito más. Entonces, ahora bien, si usted agarra un estudio, lo lee y dice que tiene el 95% de efectividad, en el caso de la vacuna, poniendo el ejemplo de la vacuna, y, y yo traigo esa vacuna de Estados Unidos y la aplico acá en El Salvador, la idea es que ese dato sea replicable. ¿Qué quiere decir que sea replicable? Que si usted agarra 100 personas y vacuna a las 100 personas, de esas 100 personas, 95 generen anticuerpos y 5 no. Y ahí ha funcionado el método científico, ¿no? Porque la confiabilidad tiene que ver directamente con el grado en que se pueda replicar el mismo resultado bajo las mismas condiciones. Entonces, sí va directamente orientado ahí. Gracias por la participación. No sé si el otro compañero que iba a participar quiere hacerlo, quiere agregar algo más a lo que hablaba la compañera. También se le cede el espacio. Bien, si no vamos a agregar algo a lo que es ya la presentación. Antes de pasar a los resúmenes de los contenidos 1.1 y 1.2, vamos a mostrarles algunas partes del perfil de investigación, más concretamente las 4 primeras que son las que se van a presentar en el primer avance, que es para el 28 de este mes, ¿no? Primero, ¿qué es la carátula o portada? ¿En qué consiste lo que es el planteamiento del problema? La delimitación del tema y o problema, que de eso hablamos un poco el día de ayer. Y por último, el cuarto punto, justificación de la investigación, ¿no? En este caso vamos a irlo viendo uno por uno. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, una inquietud que vaya surgiendo, pues no dude en interrumpirme, que yo con gusto voy a tratar de esclarecer las dudas que vayan surgiendo en el camino. La idea es que vayamos compartiendo y vayamos comprendiendo qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, iniciamos con lo que es la carátula o portada. Acá nos da, por ejemplo, el origen de la palabra, que dice que la palabra portada, al igual que de puerta, proviene del latín portare y hace alusión a la función de las ciudades romanas, donde se portaba un arado que determinaba las entradas, ¿no?, a las poblaciones, ¿no? Por ello, la palabra portada indica la entrada a algo, ya sea un edificio, un libro, una página. La mayoría la hemos utilizado. Por ejemplo, decimos la portada de tal disco es de esta forma, o cuando leemos un diario, ¿no? La portada del diario dice esto. Entonces ya nosotros intrínsecamente estamos utilizando lo que es el concepto portada, ¿no? En este caso, cuando ya lo llevamos al plano de investigaciones científicas, esas portadas tienen una serie de información que nos habla de qué contiene el
trabajo o dónde se estructura el trabajo, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, información de la universidad donde se desarrolló, la facultad, los logos originales, que en este caso serían los de la Escuela de Matemática y el de la universidad, información de la cátedra y el tema seleccionado, información de los estudiantes, es decir, aquí va su nombre, pero va primero, bueno, el orden sería apellidos, nombres y luego el carnet, que sería la información que estarían de los integrantes del grupo, ¿no? La información del tutor, que en ese caso sería mi nombre, la del coordinador, que sería el nombre del licenciado Alexander, y la fecha prevista para entregar la entrega, ¿no? Que la primera entrega, como les mencionaba, es para el día 28. Luego nos dice que el título, la propuesta de investigación tiene carácter tentativo. Debe reflejarse claramente la naturaleza del PON. ¿A qué nos referimos con PON? Es la abreviatura de problemas, oportunidades y necesidades. Recordemos que cuando usted plantea un problema es porque trata de dar solución a ese problema. Entonces, ¿qué es la necesidad que tiene la población? Solventar esa problemática. La mayoría de teorías existentes primero identifican el fenómeno o problema, luego enlistan las características de este y luego abordamos ya directamente la investigación como una solución o como una forma de tratar de dar solución al problema planteado. Algunos autores recomiendan que tengan una extensión de 15 palabras como máximo, es decir, que no sobrepasemos las 15 palabras. A veces cuando escribimos el tema tendemos a redundar en lo que estamos hablando y a veces salen enunciados que no son claros. La idea es que el enunciado sea claro y que se entienda desde el tema central, desde leer el tema central, qué se pretende abarcar en la investigación. Por ejemplo, yo ayer les hablaba de que a veces dentro del tema es importante que nosotros tengamos claro el periodo de tiempo, que es la delimitación temporal. Les decía, por ejemplo, de marzo a junio de 2021 es un periodo de tiempo. Delimitación geográfica, que sería el municipio tal, de tal departamento, y también tenemos lo que es la delimitación poblacional. Por ejemplo, si yo digo la desintegración familiar, por decir algo, ¿no? Un tema hacia al azar, en el municipio X, en la colonia tal, de enero a diciembre de 2021, yo ahí he abarcado en mi tema toda esa delimitación geográfica, es el municipio X. La poblacional sería la comunidad en sí que voy a tomar en cuenta cuando dije de la colonia tal, puede ser, ¿no? O el periodo de tiempo sería la delimitación temporal. Entonces, la idea es que su tema, su delimitación del problema, o la delimitación del tema sea clara, que se entienda al leer el tema en esas pequeñas líneas de qué va a tratar directamente la investigación. El segundo punto es lo que tenemos como planteamiento del problema. Como les decía, en la actualidad no solo se investigan problemas, también se investigan oportunidades o necesidades. Por eso es que se abrevia con PON. ¿Por qué decimos oportunidades? Porque, por ejemplo, si usted se dedica, bueno, vamos a salir un tanto de lo que es la educación. O si usted se dedica, por ejemplo, a la venta de ropa, por decir algo, usted puede llevar a cabo una investigación de cuál es la prenda o qué estilos son los que más se venden. Y esa es una oportunidad que usted está identificando y para eso usted realiza una investigación. Entonces, por eso dice que únicamente, bueno, no responde únicamente a problemas, sino que también responde a lo que son oportunidades y a necesidades, ¿no? Por eso lo abreviamos como PON. Un problema se define como una situación conflictiva en la que es posible identificar los elementos que lo causan. Cuando estos se logran, se tiene elementos para un buen planteamiento del problema. Es decir, si yo, por ejemplo, en el caso hipotético que quiera, como les mencionaba, estudiar la desintegración familiar, yo tengo que identificar qué elementos causan la desintegración familiar. Puede ser el alcoholismo, no sé, otros elementos que estén directamente ligados con la desintegración familiar, ¿no? Entonces, para identificar esos elementos, usted tiene que, desarrollar lo que es la revisión bibliográfica,
que es donde usted va a identificar qué se conoce sobre ese problema en el momento en que usted lo está investigando y cómo se relaciona con las variables de su interés. Por ejemplo, puede ser de que alguna investigación me diga, estos son los factores que tienen que ver directamente con la desintegración familiar. Entonces yo puedo en investigación plantear, determinar el grado en que cada uno de estos factores incide en la desintegración familiar. Entonces, si se fijan, para yo poder plantear directamente un problema, pues debo de conocer esos factores. Entonces, para eso es importante de que ustedes, si ya tienen el tema que van a elegir en mente, pues comiencen a realizar lo que es una revisión bibliográfica, a leer al respecto y a identificar esos factores que explican o causan el problema que ustedes están deseando investigar, o si es que desean probar algún también es válido. De acuerdo con Dietis, no sé cómo se pronunciará en inglés esto, en 1997 el planteamiento del problema es la delimitación clara y precisa de los objetivos de investigación. ¿Por qué es eso? Porque recordemos que en un proceso investigativo todos los elementos están ligados entre sí. Por ejemplo, la pregunta de la investigación está directamente ligada con los objetivos de investigación y los objetivos de investigación están ligados con lo que es la delimitación del problema y con lo que es el planteamiento del problema. ¿Por qué? Imaginémonos que la pregunta de investigación no esté relacionada con los objetivos de la investigación. ¿Cómo entonces se va a dar respuesta a esa pregunta de investigación? Volviendo al ejemplo que les había puesto, supongamos que mi pregunta de investigación es ¿cuáles son las causas de la desintegración familiar? Y mi planteamiento del problema, perdón, o mi objetivo no buscan determinar esas causas. Entonces, ¿cómo al lograr o al cumplirse el objetivo, yo voy a poder dar respuesta a la pregunta de investigación? Eso lo deben de tener en mente ustedes, que todo esto debe estar ligado, ¿no?, entre sí. Si usted cumple su objetivo general de investigación, debe de estar listo para poder responder a la pregunta de investigación que se generó. Obviamente, cuando usted se genera la pregunta de investigación, no ha pensado en los objetivos, ¿no? A veces pensamos en la pregunta, en la problemática, pero no pensamos en cómo vamos a abordar la problemática o qué factores vamos a tomar en cuenta, o no hemos realizado una revisión bibliográfica profunda que nos dé esos factores que nos ayuden a poder abordar la problemática. Entonces, todos esos factores debemos de tenerlos en cuenta. Acá nos aparecen una serie de autores que nos dicen que afirma que la mejor manera de plantear un problema, oportunidades y necesidades es mediante una pregunta, cuya única exigencia es que sea factible de resolver por medio de investigación científica. ¿Qué quiere decir que sea factible responderla mediante una investigación científica? Yo les puedo decir, ¿qué opinan ustedes de que investiguemos cuán sublime es el alma del docente? No sé si ustedes consideran que se puede investigar ese tema, pues cuán sublime es el alma del docente, por ejemplo. No sé, pensémoslo un momento y tratemos de ver si cumple con la exigencia de que sea factible. No sé si alguien quiere participar, ¿qué opina? Así como lo he planteado, ¿cuán sublime es el alma del docente? Si considera que es factible, que es viable y que se puede realizar por medio de la investigación científica. No sé si alguien desea participar. Recuerden que si no tienen micrófono o no lo pueden activar, pueden hacerlo en los mensajes, que yo también los puedo leer por ahí. Bien, respondiendo a la misma pregunta que les he lanzado, en este sentido, no. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, la palabra sublime y la palabra alma o los conceptos no son susceptibles de verificarse mediante una investigación científica. Ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Cómo se puede medir, por ejemplo, el alma del docente? O
cómo podemos abordar esos elementos que no son tangibles, no son observables. Recordemos que las investigaciones científicas se basan en la recolección de información empírica, pero en este caso no es viable, no podemos llevar a cabo porque esos términos, mejor dicho, no están posibles de verificación empírica. Y dado que la ciencia utiliza esas verificaciones empíricas y si no es posible realizarla, pues entonces no es factible un tema como eso llevarlo directamente a investigar mediante la ciencia, ¿no? Entonces, por eso les mencionaba acá que la única exigencia es esa, que sea factible de resolver por medio de la investigación científica, y para que eso sea debe de ser tangible y observable. Obviamente hay algunos conceptos que sí se pueden medir. Por ejemplo, yo les puedo hablar del concepto del amor. No sé cómo piensan ustedes que se pudiese medir lo que es la variable amor. Entonces, tampoco es algo tangible, pero en este caso sí se puede medir. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asignarle valores numéricos a sus manifestaciones. Por ejemplo, a lo atento que es una persona con otra, si sonríe mucho, si cuando está junto con otra persona es alegre, si es amable. Todas esas manifestaciones que produce directamente el amor, eso sí son hechos observables y por eso sí se pueden verificar mediante lo que es una investigación científica. Entonces, por eso es que tenemos que tener en mente que el tema que seleccionemos cumpla con este grado de factibilidad, ¿no? Que se pueda resolver mediante una investigación científica. Si desean profundizar más sobre, por ejemplo, el ejemplo que les brindé sobre el alma del docente, en el libro de Sampieri, en un capítulo ponen ese ejemplo y ponen otros ejemplos más, que también sirve para entender y determinar cuándo un tema es posible desarrollarlo o llevarlo a cabo a través de una investigación científica. Luego tenemos lo que es el planteamiento del problema, oportunidades o necesidades, que requiere cubrir los siguientes criterios. El primer criterio nos dice que el problema debe formularse con claridad y precisión, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que debe de entenderse claramente en el tema qué es lo que se está desarrollando, el periodo de tiempo y con qué persona, ¿no? Que sería la delimitación poblacional. Es decir, si el planteamiento es ambiguo, equivale a que el investigador no sabe en realidad lo que pretende investigar. Algunas veces, al menos yo me he encontrado con algunas investigaciones que no están lo suficientemente delimitadas. A veces agarramos temas o seleccionamos temas, mejor dicho, que son muy extensos y no alcanzamos a cubrirlos. Entonces, a veces comenzamos pequeños elementos por separado a tratar de investigar y no hay una claridad de qué es lo que se pretende realizar con esa investigación. En ese caso, debe de cumplir con este criterio, ¿no? De esa claridad de qué es lo que se pretende y la precisión. El segundo elemento con el que debe de cumplir, o el criterio, es regirse en el campo de estudio. Para ello se requiere, y aquí nos aparecen algunos elementos. Primer elemento, determinar el universo de estudio, como les mencionaba, es decir, quiénes van a participar directamente del estudio. El segundo elemento, identificar las variables que integran el problema. Es decir, qué variables son las que pretendemos explicar y predecir. Por ejemplo, yo les decía al inicio, como ejemplo, ¿no? El rendimiento académico versus las técnicas de enseñanza. Mis dos variables ahí son rendimiento académico y la otra técnicas de enseñanza. En este caso yo identifico esas dos variables y me interesa establecer cómo están relacionadas. Entonces a eso se refiere acá cuando dice que identificar esas variables que integran, ¿no? el problema. Si son dos o más variables, se sugiere establecer la interrogante. ¿Qué relación hay entre, como yo les decía, ¿no? rendimiento académico y técnicas de enseñanza? En ese sentido quedaría, ¿qué relación hay entre las técnicas de enseñanza y el rendimiento académico de los estudiantes? Del municipio tal, del centro o del centro escolar tal, en el municipio tal, en el periodo de tal a tal fecha. Y ahí tendría yo un problema ya resumido, ¿no? Entonces, el tercer elemento sería operacionalización de las variables. ¿A qué nos referimos con operacionalizar variables? Es al cómo se van a medir las variables. Yo les ponía hace un momento el ejemplo del amor, de cómo medir el amor. Si usted busca en Google o en algún diccionario la palabra amor,
perdón, le aparece lo que es la definición conceptual. Es decir, si usted busca en diccionario, le va a decir el amor es esto, esto y esto, que es la definición conceptual de amor. Pero en su trabajo usted puede decir, no, para mí yo voy a medir el amor mediante manifestaciones físicas. Por ejemplo, si se alegra cuando ve a la persona, si la toma de la mano, si la abraza, si sonríe, si se fijen, yo estoy estableciendo elementos para medir la variable de amor. No estoy definiendo lo que es la variable como amor, sino es definir cómo yo voy a operar esa variable. Cuando estoy hablando de operar es cómo la voy a medir. En el caso en que las investigaciones sean cuantitativas, que es el ejemplo que les estoy proporcionando en este momento. Entonces, a eso nos referimos con operacionalizar variables, que ustedes sepan cómo van a medir esa variable. Cuando les hablaba de qué tan sublime es el alma del docente, en este caso, estas variables no hay cómo operacionalizar, es decir, yo no puedo definir cómo voy a medir eso, porque son conceptos que no son observables a verificación empírica, ¿no? Entonces, a eso se refiere este elemento de operacionalización de la variable. Y el tercer criterio es que el problema debe ser susceptible de verificación empírica, que es lo que les estaba diciendo anteriormente con este elemento. ¿Qué quiere decir que sea verificable empíricamente? Que usted lo pueda observar, usted lo pueda medir y hasta cierto punto usted pueda predecir a raíz de esa observación. Entonces, esos serían los tres elementos que tiene un planteamiento del problema, ¿no? De oportunidades o de necesidades, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer o algo que no haya quedado claro, pues me lo hacen saber, por favor, para irlo aclarando con el avance, ¿no? de la presentación. Por favor, no duden en interrumpirme si quieren aportar algo, si quieren preguntar algo. Les doy la libertad, ¿no? de que lo puedan hacer y se puedan expresar, que eso enriquece lo que es el intercambio de los contenidos, ¿no? Bien, como les mencionaba, un planteamiento del problema, oportunidades o necesidades, tiene algunos elementos intrínsecos. Bueno, no sé si alguien escribió por acá. La presentación no la compartirá. Sí, efectivamente, me recuerdan por favor al finalizar la tutoría de enviársela. Voy a tratar de compartirla para que la puedan leer si ustedes lo desean así al finalizar. De nada. Bien, ¿qué elementos tiene un planteamiento del problema, oportunidades o necesidades? Pues tiene lo que es una pregunta de investigación. Es decir, usted cuando quiere dar solución a un problema, usted se pregunta. Por ejemplo, yo les decía que si hay relación entre las técnicas de enseñanza y el rendimiento académico. Entonces yo me estoy preguntando si la hay, ¿no? Entonces mis objetivos pudiesen ser verificar qué relación existe. Si se fijan, están directamente ligadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo logro cumplir mi objetivo de verificar si están relacionadas y obtengo en la información que sí están relacionadas, yo ya puedo responder inmediatamente a la pregunta de investigación. Yo puedo decir, sí, están relacionados de esta y de esta manera. Entonces, llevan esa cohesión, ¿no? De que están estos elementos directamente relacionados. También tiene lo que son las limitaciones y supuestos. Estas limitaciones ustedes las establecen, no pueden ser de espacio geográfico. Por ejemplo, imaginémonos que desean investigar sobre el embarazo, por decirlo así, ¿no? En adolescentes. Y una de las limitaciones es que ustedes no tengan acceso a adolescentes embarazadas. Entonces, deben de considerar esas limitantes o esos supuestos, o el hecho de que, digamos, quieren investigar, por ejemplo, la violencia en X municipio, pero no podemos ir como investigadores a observar personas que andan delinquiendo, ¿no? Por el peligro que corremos, ¿no? Entonces, esas son limitantes y supuestos que ustedes como investigadores deben de determinar, ¿no? Antes de iniciar o de meterse de lleno a investigar el problema. También tenemos lo que son los alcances, es decir, hasta dónde pretendemos llegar. En el ejemplo que les puse acá de la relación existente entre las técnicas de enseñanza y el rendimiento académico, por ejemplo, mi alcance podría ser determinar si existe o no existe relación. Entonces, eso yo lo establezco desde que formulo mi planteamiento de problema. No lo escribo ahí, pero usted como investigador debe de estar claro eso en los objetivos, ¿no? Ahora, el tercer elemento es lo que es la delimitación del tema y problema.
perdón, aquí nos dice que todo proyecto de investigación necesita establecer las limitaciones o restricciones del estudio y los supuestos en los cuales se basa. Una investigación requiere delimitar con precisión qué se pretende hacer. Es igualmente necesario delimitar lo que no se pretende hacer. Las limitaciones reflejan tanto las restricciones como los alcances de la investigación, que es lo que les mencionaba, es decir, hasta dónde se pretende llegar con el estudio, lo veíamos en el diapositivo anterior. Ahora bien, mencionarles que esta delimitación, por lo general, la hacemos con base a los 3 elementos que les había mencionado el día de ayer. Por ejemplo, acá nos dice, nos permite reducir nuestro problema inicial a dimensiones prácticas dentro de las cuales es posible efectuar el estudio correspondiente. Por ejemplo, yo les decía que yo encontré un tema que eran las TIC en El Salvador y eso era un tema demasiado amplio, no estaba delimitado ni a tiempo, ni geográficamente, ni poblacionalmente. ¿Por qué? Porque la población eran todos los habitantes de El Salvador. Se estima de que somos, no sé, un poco más de 6 millones. Entonces, imagínense cuántas personas tendrían que pertenecer a la muestra para poder llevar a cabo ese estudio. Obviamente no tenemos ni los recursos, no tenemos ni el personal, el tiempo, y sería prácticamente imposible. De hecho, esto lo podemos ver directamente en lo que son los censos poblacionales. Creo que el último censo poblacional, no sé si me estaré equivocando, si alguien lo sabe, me corrige, por favor, fue en el 2006 o 2007. ¿Y por qué razón se hizo en ese año? Y pues ya han pasado más de 10 años y todavía no se ha hecho otro censo. No se ha hecho otro censo poblacional. Entonces, por lo que involucra, ¿no? Que censar a toda la población de El Salvador requiere de recursos, requiere de personal, requiere de tiempo y de otros elementos que a veces nuestros políticos o las personas que llevan el rumbo de nuestro país no han considerado a bien. De hecho, cuando se hablaba de lo de los $300 creo que dio el gobierno para cuando comenzaba lo de la pandemia, muchos criticaban el hecho de que no se tenía un censo. O sea, muchas personas salieron al paso de las críticas, políticos incluso, que no voy a hablar de partidos políticos, solo voy a mencionar el hecho porque es importante, ¿no? Que hablaban de que es importante reclamar el que no hay un censo actualizado, pero ellos mismos son los que han estado al frente y no lo han hecho. Entonces, culpar a alguien más de algo que ellos debieron de haber hecho, pues es un tanto contradictorio, pero bueno, dejemos de lado la política y solo veamos el punto, ¿no? De que es importante delimitarlo poblacionalmente, geográficamente y temporalmente, que esos son los puntos que aparecen acá. El proceso de formulación o delimitación del problema concluye con el enunciado del título de la investigación, que debe ser claro, preciso y complejo, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Esta delimitación habrá de efectuarse en cuanto a tiempo y espacio para situar nuestro problema en el contexto definido y homogéneo. Y aquí nos lo resume. Se establecen las fronteras espaciotemporales dentro de la que se desarrollará la investigación, es decir, alcances que tendrá en cuanto a individuos, que sería la delimitación poblacional. Si pueden anotar eso por ahí, les va a servir porque eso creo que viene en la rúbrica, que son los elementos que se les van a evaluar en la delimitación, que tengan esa delimitación de individuos, que es la poblacional, geográfica, que es el dónde se va a llevar a cabo la investigación, y el lapso de tiempo, que creo que ustedes estarían la mayoría entre marzo, que es el mes que estamos ya iniciando, iba a decir, pero ya a mediados, ¿no? Y junio, creo. Entonces, perdón, ese sería el lapso de tiempo y tendrían que cumplir con esos tres elementos. Señalarles quizás en el lapso de tiempo que esto es el tiempo en el que se desarrolla la investigación, no es el tiempo en el que ustedes están contrastando los datos, porque algunos podemos confundirnos y pensar, bueno, yo voy a hacer una comparativa, por ejemplo, de las tecnologías hace 10 años y las tecnologías actuales y cómo han evolucionado estas tecnologías. Y yo en investigación pongo del 2010 al 2015 o del 2006 al 2020, por ejemplo, y no estaría bien delimitado, aunque sí es una delimitación temporal, no es una delimitación correcta. ¿Por qué no es una delimitación correcta? Porque en este caso estamos abarcando parte del tiempo en la que usted no ha estado investigando esto. Aunque sí puede hacer una comparación de los datos que usted cuenta o de lo que usted puede investigar en la web,
usted no ha hecho esa recolección de datos en estos periodos de tiempo y por ende no se puede delimitar de esa forma porque usted no ha estado investigando en ese periodo de tiempo, sino, por eso le menciono, se refiere al tiempo en el que ustedes pretenden desarrollar la investigación. Entonces, en ese caso, solo resaltarles ese elemento por si alguno se puede confundir, ¿no? O se ha confundido anteriormente, ¿no? Para que no lo sigamos replicando. Ahora bien, ¿qué funciones cumple la delimitación del problema? Primero, enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar los alcances y delimitar sus límites. También establecer los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo, contenido y universo, que aquí vuelve a mencionarnos nuevamente, delimitación espacio, que sería geográfica, tiempo y la poblacional, ¿no? Cuando hablamos de universo nos estamos refiriendo directamente a la población que va a ser partícipe de esa investigación. Espacio se refiere al área geográfica, que es lo que les estaba hablando acá, en el cual se va a llevar a cabo la investigación. Esto puede ser empresas, organizaciones, regiones, país, donde se va a llevar a cabo la investigación. Yo les decía en el ejemplo que puede ser en X municipio, usted puede ser en el municipio de San Salvador, por decirlo así, ¿no? También tenemos lo que es la delimitación temporal, que es el tiempo que hace referencia a los periodos de tiempo sobre los cuales se realizará el conocimiento científico, que es donde ustedes van a realizar la investigación. Responder directamente al cuándo, a los lapsos o periodos de tiempo seleccionados para la investigación, es decir, para los que se llevará a cabo la investigación. El universo se refiere directamente, como les mencionaba, a la población, que son las unidades de análisis, el sector que se va a tomar en cuenta para la recogida de datos, etcétera. Responde directamente quiénes son o quiénes son los que van a participar en la investigación. Cuando hablamos de unidades de análisis, nos estamos refiriendo directamente a esos participantes, ¿no?, que van a participar del estudio. Recordemos que en población no estamos refiriéndonos a la muestra, sino, por ejemplo, yo les puedo decir la población, los estudiantes del centro escolar tal. O sea, la población serían todos los estudiantes, pero mi muestra sería aquella que yo seleccione para pasarle el instrumento. Hay que saber diferenciar entre población y muestra. Cuando lo definamos en el tema central de su estudio, de su investigación, usted debe de definir la población y no la muestra, porque a veces también se comete ese error. También el contenido que se refiere a los aspectos específicos del tema que se desea investigar. Bueno, ahí sería, por ejemplo, las variables que usted desea investigar. Yo les hablaba de rendimiento académico con técnicas de enseñanza. Esos elementos deben de ir directamente en el tema central del estudio, ¿no?, que a eso se refiere con ese contenido, ¿no?, que tendrá la investigación. Y el cuarto elemento a considerar es la justificación, ¿no?, de la investigación. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona y ese propósito debe ser suficientemente significativo para que se justifique su realización. Es decir, usted no va a investigar un tema solo por salir del compromiso, usted tiene que investigar un tema que a usted le aporte algo. Es decir, puede ser algo que yo creo que en el área de ustedes de informática hay muchísima información sobre algunos contenidos que no han sido investigados directamente en educación y que ustedes pudiesen abordar. Entonces ustedes pueden seleccionar eso o incluso pueden ser contenidos que no hayan aprendido acá, pero que ustedes sí conozcan, es decir, que ustedes ya tengan una base sobre la cual ustedes deseen confrontar esas variables. Entonces, en ese caso, la justificación debe ser importante, es decir, el por qué es importante desarrollar esa investigación. Ahí hay algunos factores a tomar en cuenta, por ejemplo, para quién es importante, para qué va a servir la información, el por qué y para qué se debe realizar el estudio. Normalmente en la justificación nosotros utilizamos datos que respalden nuestra argumentación. Es decir, no es que todo lo que esté dentro de la justificación explicando el por qué va a salir de usted, de su contenido propio, es decir, de su autoría, sino que usted puede leer diferentes autores que han abordado su problemática y agregar esas frases. Por ejemplo, según fulano de tal, siempre haciendo la referencia, como les decía el día de ayer,
se establece esta y estas características de esta problemática y eso respalda la importancia de que sea estudiado bajo este contexto. Y ustedes ahí son libres de citar los autores que les respalden esa argumentación. ¿Por qué les hago un poco de énfasis en eso? Porque a veces tendemos a justificar sin tener la base teórica o sin haber desarrollado lo que es la revisión bibliográfica. Entonces, la idea es que primero ya ustedes estén leyendo sobre el tema que a ustedes les vaya a llamar la atención o que les interese y que al final comiencen a desarrollar su investigación y vayan agregando elementos, ¿no? Ustedes de lo que han leído, ¿no? Directamente, que sea el hecho de sustentar lo que usted está argumentando de la importancia, ¿no? Si desean ver ejemplos de justificaciones, lo pueden buscar en el libro de Hernández Sampieri. Ahí aparece una investigación, bueno, un ejemplo de investigación sobre el noviazgo. Nos da las variables, nos da las características y nos plantea cómo se debe de formular la justificación con esa información. Obviamente, ustedes ahí van a comprender un poco mejor de cómo es que va a funcionar esto del sustento teórico. Ahí por razones de tiempo yo no se los agregué acá, pero creo que es un libro que es fácilmente de encontrar. Ustedes escriban el nombre del libro y Hernández Sampieri y ahí pueden tener acceso, ¿no? Buscan el ejemplo y pues lo pueden observar. Bien, buenos días, no sé si desea hablar con los estudiantes. Bien, vamos a continuar entonces acá. Y hablábamos acá, ¿no?, de algunos criterios que aparecen para evaluar la importancia de una investigación. Ahí hablamos de lo que es la conveniencia, o aparecen estos criterios, que es conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y el valor teórico. Primero, cuando hablamos de conveniencia, es decir, qué tan factible o qué tan conveniente es llevar a cabo cierto tema de estudio. Es decir, si no ha sido suficientemente investigado y requiere darle un enfoque diferente, ¿no? Hay temas que son nuevos o relativamente nuevos que tienen ese nivel de conveniencia, es decir, se necesita esa información. Ahora bien, que tenga relevancia social, es decir, que sirva para solventar alguna necesidad de la sociedad o que venga a responder directamente o aportar información a un problema de la sociedad. También tenemos las implicaciones prácticas, es decir, si me va a servir o no para resolver algún problema en específico. Y por último aparece lo que es el valor teórico, es decir, si ese aporte teórico que voy a dar o que voy a brindar a la sociedad a través de llevar a cabo mi investigación va a servir para la sociedad, ¿no? Es decir, si le va a dar ese aporte, si no se tenía esa información, si va a generar información nueva en el campo de estudio que nos está interesando, ¿no? Por eso el día de ayer hablábamos sobre la restricción de los temas, ¿no? En el hecho de que las TIC ya están bastante investigadas, hay muchas investigaciones al respecto y probablemente no exista un valor teórico nuevo o pierda este elemento del valor teórico o incluso de la relevancia social, ¿no? Entonces, por eso les hablaba, ¿no?, que a veces hay temas que ya han sido investigados desde diferentes puntos de vista y existe todo ese valor teórico que desarrollar una investigación más no le va a aportar información que no se conocían. Y pues pasamos a lo que es el resumen del contenido 1.1. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o algo sobre las partes del primer avance, que eran las que estábamos revisando. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. De acuerdo a los grupos de trabajo, dice la rúbrica que tiene que ser por lo menos 3, ¿verdad? Sí,
No, máximo 3. Ah, máximo. Entonces se puede solamente de 2, ¿verdad? Sí, sí. Esa era la única duda que tenía. Ok, vamos a continuar entonces. Gracias por expresarla. Bueno, Bien. gracias. Tenemos acá en el resumen 1.1 lo que es qué enfoques de investigación conocemos o qué es enfoque de investigación. Y sería la forma en que el investigador se aproxima a un objeto de estudio. La perspectiva desde donde la cual se pretende abordar la problemática, que puede variar según el tipo de resultado que se espere. Es decir, si yo pretendo describir una problemática, si yo pretendo predecir, si yo pretendo establecer una relación entre variables, dependiendo esa selección de qué es lo que quiero lograr con esta investigación, así es el enfoque que se le va a dar. En este caso, como hablábamos al inicio, no sé, el compañero que me participó con la segunda pregunta del sondeo de lectura, hablaba de lo que es los enfoques, ¿no? El enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Es decir, contamos con esos 3 tipos de enfoque para abordar la investigación, ¿no? En este caso vamos a ver características de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la investigación, bueno, primero a definir lo que es el enfoque de la investigación. Nos dice que es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionado con los métodos de investigación que son, en este caso, el método inductivo, que generalmente está asociado con investigaciones cualitativas, que consiste en ir de casos particulares a una generalización. Es decir, esa es la característica que tiene el método inductivo. Partimos de una serie de casos particulares y al final terminamos en una generalización de la problemática, mientras que el método deductivo está asociado habitualmente con la investigación cuantitativa, cuya característica es ir de lo general a lo particular. Es decir, hacemos primero una generalización y luego mediante esa generalización lo trasladamos a pequeños casos particulares, ¿no? Que se siguen cumpliendo. Ejemplo de esto pudiese ser lo que les mencionaba de las vacunas, ¿no? Si ustedes leen los estudios, dice que el 95% de las personas que se vacunan con X vacuna genera anticuerpos. Entonces, si usted viene y se aplica la vacuna, le está diciendo que tiene ese porcentaje alto de generar inmunidad, ¿no? Entonces, se puede trasladar directamente a casos particulares, ¿no? Usted inyecta a alguien con esa vacuna y pues tiene esa alta probabilidad de generar los anticuerpos, ¿no? Y si no lo genera, pues estaría cayendo en el 5%. Ahora bien, podemos preguntarnos el qué es métodos. De hecho, si ustedes buscan en Google el término métodos, les va a salir por ahí que es el cómo llegar a la meta, ¿no? Es decir, el camino que se utiliza para llegar a la meta, en este caso a cumplir los objetivos, cuando lo hablamos desde el punto de vista de investigación, ¿no? Uno de los pasos más importantes y decisivos de la investigación es la selección de un método o camino, ¿no? Por eso es que lo relacionamos a camino, ¿no? Es decir, el cómo va usted a llegar a cumplir sus objetivos, que llevará a obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los objetivos inicialmente planteados, ¿no? De esta decisión dependerá la forma de trabajo, la adquisición y la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se pretendan obtener. La selección del proceso de investigación guía todo el proceso de investigación y con base en él se logra el objetivo de la investigación. Es decir, en el método vamos con esa secuencia de elementos que nos va a permitir llegar a la consecución del objetivo directamente. Ahora bien, ¿qué es el enfoque cuantitativo? ¿Qué características tiene el enfoque cuantitativo? Aquí nos menciona que Gómez en 2006 señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de los datos es equivalente a medir, es decir, bajo el enfoque cuantitativo, nosotros como investigadores pretendemos medir esa variable. Por ejemplo, yo les hablaba del amor y cómo se puede medir el concepto amor si yo lo operacionalizo mediante aquellos datos observables, ¿no? Que sí se pueden medir o que sí se les puede asignar una escala numérica. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar un número a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, si deseamos medir la violencia,
que, como les mencionaba anteriormente, son conceptos. Si deseamos medir conceptos en un grupo de personas, deberíamos poder observar. ¿Y qué pretendemos observar en este caso? Si es el término es violencia o el concepto es violencia, pues tendríamos que observar lo que son agresiones verbales, agresiones físicas, gritos, insultos, empujones, golpes, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos midiendo el concepto como tal, sino que estamos midiendo sus manifestaciones para, en ese caso, poder operacionalizar de esta forma la variable. Su intención es buscar la exactitud de la medición o indicadores sociales con el fin de generar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias, ¿no? Es decir, podemos buscar o tratar de generalizar, ¿no? Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de recolección de datos juega un papel central. Ya más adelante vamos a hablar de lo que es la confiabilidad y la validez de un instrumento y la objetividad también de un instrumento de medición para que los resultados que hemos medido sean válidos, confiables y objetivos. En el enfoque cuantitativo se consideran tres características principales, que era lo que les hablaba de la validez, que se refiere al grado en que la prueba o el instrumento está midiendo en realidad lo que se desea medir. Por ejemplo, si deseamos medir la variable amor, yo no le voy a preguntar por el clima en el instrumento, por ejemplo, si la variable violencia, si tomamos el ejemplo que veíamos anteriormente, yo no voy a medir qué hora es o si hay personas que intervienen o si habían otros elementos en el ambiente que no tienen nada que ver con la violencia. A eso se refiere la validez, que en ese caso se mida con esa prueba específicamente esa variable, ¿no? A través de esos indicadores que son los que veíamos anteriormente, que serían los gritos, golpes, empujones, todos esos signos de violencia que nos marcaba el ejemplo anterior. La confiabilidad se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que ese estudio debe de ser replicable bajo las mismas condiciones, poderlo llevar a cabo. Yo les decía al inicio, por ejemplo, lo de los estudios de la vacuna, tienen 95% de generar anticuerpos, de probabilidad de generar anticuerpos y el 5% que no. Ahora bien, eso tal vez en Estados Unidos, pero ¿qué pasa si yo traigo esa vacuna acá? Debe de replicar los resultados. Si lo replica, es decir, si mantiene que el 95 genera anticuerpos y el 5 no, ese instrumento de medición es confiable, ¿no? Yo lo ponía de forma práctica, pero también eso sucede con los test. Por ejemplo, si usted se hace un test de coeficiente intelectual y luego se hace ese mismo test 2 días después o 3 días después, el resultado debe ser similar. Sí, tal vez no exactamente el mismo puntaje, pero sí debe de andar de forma similar por el mismo rango de inteligencia, ya que ese test está midiendo el coeficiente intelectual. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se lo mide ahora en un test de coeficiente intelectual y sale, digamos, una cifra alta y el día de mañana me hago el mismo test y la cifra es mucho, mucho menor o digamos, totalmente al otro extremo, es muy baja? Entonces, ese test en sí no contaría con el grado de confiabilidad porque no puede replicar los resultados bajo las mismas condiciones. Entonces, a eso se refiere lo que es el elemento de confiabilidad. Y cuando hablamos de factibilidad, se refiere a los factores que determinan la posibilidad de realización, que son tales como factores económicos, conveniencia, el grado en el que instrumentos de medición sean interpretables, es decir, puede ser de que lean lo mismo, 2 personas lean lo mismo, la misma pregunta, y tengan, digamos, percepciones diferentes de lo que se están preguntando. Entonces, a eso se refiere con el hecho de que sea interpretable. Entonces, tendría que cumplir con esos elementos, ¿no? También nos dice que todo instrumento de medición cuantitativo, sugiere Gómez en 2006, sigue los siguientes procedimientos.
Primero, listar las variables que se pretenden medir o observar. Creo que eso quedó claro cuando hablábamos, ¿no?, de que hay que identificar las variables del estudio que cada uno pretende llevar a cabo, revisar sus definiciones conceptual y si se comprende el significado, ¿no? Es decir, debemos buscar las definiciones de esas variables, por ejemplo, violencia, en el ejemplo que veíamos anteriormente o en el que les mencionaba yo del amor, sería la definición conceptual y entender qué es ese concepto, ¿no? Revisar las definiciones operacionales de la variable. Como les explicaba anteriormente, es el cómo se pretende medir esa variable. Por ejemplo, en el de violencia pudiésemos medirlo a través de las manifestaciones, que ya decíamos, gritos, empujones, golpes, etcétera, ¿no? También el cuarto punto, si se utiliza un instrumento de medición ya desarrollado, procurar que exista confiabilidad y validez. Es decir, hay algunos instrumentos estandarizados, como lo son, por ejemplo, el de coeficiente intelectual, que es el que les ponía de ejemplo, que los podemos utilizar dentro de nuestra investigación si nosotros pretendemos medir esas variables. Ahora bien, sería de verificar que en nuestros contextos se cumpla la confiabilidad y validez. Para eso tendríamos que desarrollar lo que es una prueba, ¿no?, para verificar tanto la confiabilidad como la validez. También debe de adaptarse el instrumento a los contextos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo que yo desarrollé una investigación hace algún tiempo sobre los tipos de inteligencia, sobre las inteligencias múltiples. Entonces hay sobre los estilos de aprendizaje, perdón. Hay un instrumento que se llama CHAEA, que creo que ha sido desarrollado en España. Entonces, cuando nosotros íbamos a pasar ese instrumento, porque lo pretendíamos utilizar, a los estudiantes, algunos no entendían algunas de las palabras que estaban ahí, entonces nosotros tuvimos que adaptar ese instrumento para que se entendiera lo que se estaba preguntando. ¿Por qué? Porque si yo lo pasaba tal cual venía ahí y la persona que responde al instrumento no conoce esa palabra o no le dé el significado correcto, pues puede que responda algo diferente a lo que en realidad ella considera. Entonces hay que adaptarlo a los contextos. Incluso yo recuerdo de ese mismo test CHAEA, nosotros lo adaptamos para diferentes niveles, porque teníamos que pasarlo por ejemplo, en 9º grado y también lo teníamos que pasar en 3er grado. Entonces, no podía estar elaborado o redactado, mejor dicho, para 9º grado y ese mismo pasarle a los de 3er grado, porque nuestra forma de entender el mundo es diferente. Las diferencias de edad en ese caso particular eran abismales y pues era necesario adaptar el instrumento al contexto en el que se iba a aplicar, ¿no?, aunque sea el mismo instrumento. También dice indicar el nivel de medición de cada referente y por ende el de las variables. El siguiente punto dice indicar cómo se habrá de codificar, asignar símbolos numéricos, los datos en cada ítem y variable. Creo que en la asignatura 1 de Fundamentos y Metodología de la Investigación veíamos el cómo codificar. Creo que aquí no tienen mayor dificultad, ¿no?, que es asignar valores numéricos. Por ejemplo, una pregunta pudiese ser, ¿qué tan conforme está usted con su salario en la empresa? Y pongan números del 1 al 5 y de izquierda a derecha muy satisfecho o nada satisfecho. Entonces, si se ubica en un número cercano a muy satisfecho, pues entonces se entiende, ¿no? A eso le llamamos codificación. Ya cuando le asignamos esos valores numéricos, al final tenemos que tener una forma de cómo descodificar el hecho de asignar esos números ahí para determinar si está o no está satisfecho con el salario que gana dentro de la empresa, suponiendo que la investigación fuera sobre esa perspectiva. Y el último punto dice aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. Esto normalmente lo hacemos tanto para verificar lo que es que las personas comprendan los conceptos, porque a veces en esta prueba piloto hay algunos participantes que le dicen, pero ¿y aquí qué quiere decir esto? O que uno le explique, y si ya se tiene esa necesidad, pues uno debe readecuar esa pregunta a modo de que se comprenda claramente. También tenemos lo que es el enfoque cualitativo. Los autores Blasco y Pérez en 2007 señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando interpretaciones de fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Por ejemplo, yo recuerdo a alguien, un familiar de un amigo mío que vino una vez de Estados Unidos y él nunca había venido al país.
hablaba español, pero lo hablaba poco. Y él me decía, yo vengo acá únicamente porque quiero sentir un temblor. O sea, aquí en este país tiembla seguido y pues, él quería sentir un temblor. Es decir, se introdujo en el contexto para tener una experiencia, ¿no? Obviamente, no quiere decir que por venir 2 o 3 días va a temblar y va a poder tener la experiencia, pero sí puede entrevistar a personas que han vivido desde dentro del fenómeno, puede preguntar y puede indagar más al respecto mediante la inmersión directamente en el campo para poder dar una interpretación del fenómeno, de cómo ocurre y las implicaciones que tienen cada una de esas personas. Utiliza la variedad de instrumentos para recolectar información. En este caso pudiesen ser entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados de la vida de los participantes. Cuando hablamos significados de la vida de los participantes, se refiere a aquellas acciones significantes para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ese mismo familiar del amigo que les comenté, él me decía, pero ¿qué significa ustedes cuando golpean los puños? Decía, ustedes son mal educados porque ustedes no saludan. Pero ese era el saludo, o sea, el significado que nosotros le damos al golpeo de puños, al menos cuando yo estudiaba en bachillerato, por ejemplo, era como el buenos días, ¿no? Entonces, él no lo interpretaba así porque ellos sí saludaban y se daban la mano, ¿no? Y no era de esta forma. Entonces, si se fijan, él aprendía de los significados en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque entre nosotros eso era algo normal, ¿no? No decir buenos días, bueno, al menos en esa época, sino que únicamente llegar y golpear los puños de todos, ¿no? Entonces, pero él desde fuera, al no tener referencia sobre ese significado, él no lo comprendía, ¿no? También nos dice acá que Taylor, citado por Blasco, en 2007, al referirse a la metodología cualitativa como un método de encarar el mundo empírico, señala que, en su más amplio sentido, es la investigación que produce datos descriptivos. Es decir, es aquella investigación que permite describir la problemática, las palabras de las personas, habladas o escritas, y las conductas observables, tal cual les mencionaba en el ejemplo, ¿no? El hecho de chocar los puños es una conducta observable que tiene un significado dentro de la población que lo está realizando. Luego tenemos lo que son las características de la investigación cualitativa. Nos dice que es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para luego evaluar los modelos en hipótesis y teorías preconcebidas. Esto sí lo desarrollamos en investigaciones cuantitativas, ¿no? Entonces, por eso hace esa distinción, ¿no? Que se refiere más a describir los fenómenos mediante la comprensión del sentido de esos datos que las personas les dan, ¿no? Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre las personas, que son su objeto de estudio. El investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no intrusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta para llegar y realizar una entrevista tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo, bueno, tuve quizás una experiencia con hace unos 2 años, cuando recién se lanzaba lo que es el proyecto de SMAT en las escuelas nacionales, ¿no? Que se seleccionaron algunas escuelas, se les aplicó el programa, se desarrolló todo el año con el programa y luego se les aplicaban pequeños exámenes y pequeñas observaciones a los estudiantes. Yo recuerdo que yo en esos días estaba laborando en una institución y llegaron a un 3er grado y yo recuerdo que seleccionaron los niños, creo que eran 8 los que iban a ser observados. Creo que la selección fue al azar y el observador llegó y se paró a la par del estudiante y con un cuadernillo en mano a ver todo lo que hacía. Entonces el niño, hay niños que son tímidos, tendió a dejar de trabajar, solo se le quedaba viendo, no hacía nada, ni su nombre ponía en la papeleta y como lo estaba observando, él no quiso trabajar ese día. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la forma en la que el observador quería, valga la redundancia, observar el fenómeno era muy intrusiva y por eso el niño no podía desenvolverse con normalidad. Entonces hay que tener ese cuidado directamente en investigaciones cualitativas que utilicen la observación.
Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Volviendo al ejemplo de chocar los puños, tratamos de entender el significado que tienen esas acciones en las personas que la están realizando. O sea, nuestra labor como investigadores es únicamente entender esos significados desde un punto de vista fenomenológico, y para la investigación cualitativa es esencial examinar la realidad tal y cual los otros la perciben. Por ejemplo, yo recuerdo un grupo que anduvo una vez haciendo una investigación sobre un terremoto, y a veces ellos preguntaban cosas que las personas no habían vivido. Entonces se tendía a que las personas trataran de responder cosas que, o sea, no se les dejaba que abiertamente contaran su experiencia sobre el terremoto, sino de que le preguntaban, por ejemplo, mire, ¿y los cines? Sé que es cierto que se cayeron los cines, explíqueme qué pasó ahí. Entonces, a veces, si la persona vivió el terremoto en su casa o en otro lugar, pues esa persona no vivió lo que se le estaba preguntando, ¿no? Entonces hay que tener ese pequeño cuidado, ¿no? De que sí la información que se recolecta sea directamente de la vivencia, ¿no? De las personas que pretendemos comprender, ¿no? También nos dice que la investigación cualitativa adapta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de dejar de lado todos estos factores que pudiesen sesgar la investigación. Por ejemplo, pueden ser factores raciales, pueden ser cualquier otro factores que nosotros preconcebimos, ¿no? O que ya tenemos una idea de algo, ¿no? Entonces debemos de dejarlos de lado y ser objetivos en la información que estemos recolectando. Y luego tenemos lo que es el enfoque mixto. De la combinación de ambos enfoques surge la investigación mixta, misma que incluye las mismas características de cada uno de los enfoques que se han visto por separado. Grisnell en 1997, citado por Hernández en 2003, señala que de los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, utilizan 5 fases que son similares en ambos enfoques y que están relacionadas entre sí. Y son las que mencionamos por acá, ¿no? La número 1 dice llevar a cabo observación y evaluación de los fenómenos. Literal B, establecer las suposiciones o ideas o consecuencias de la observación y la evaluación realizada. Literal C, prueba y demuestra el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Literal D, revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o el análisis. Y el literal E dice que proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y fundamentar las suposiciones o ideas, ¿no? O incluso para generar otras. Es decir, todos estos elementos que se están mencionando acá están relacionados en ambos enfoques, tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Tal vez sí se aborda de forma diferente, pero sí tienen alguna relación. Por ejemplo, si vemos, por poner una prueba, ¿no? A prueba uno de estos, el literal A que dice llevar a cabo observaciones y evaluaciones del fenómeno. Esas observaciones creo que las realizamos de los dos puntos de vista. Por ejemplo, en la investigación cualitativa, usted puede ir y observar el fenómeno y luego evaluar ese fenómeno. Cuando hablamos de evaluar, nos referimos a tratar de describir o explicar el que está ocurriendo. Desde el punto de vista cuantitativo, puede ser que se recolecten datos sobre esa información. Tal vez no sea la observación, pero sí recolecte esa información y podamos llegar a generalidades sobre el fenómeno que se esté estudiando. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que desea hacer, pues también la puede realizar. Bien, ya solo nos van quedando 8 minutos. Voy a tratar de avanzar un poco más, por lo menos para terminar el contenido 1.1 y que nos quede el contenido 1.2 para la tutoría de repaso. Vamos a ver entonces la definición de investigación.
De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española, por sus siglas RAE, sobre la palabra investigar, viene su origen en el vocablo latín investigare. Este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite ser mensual y experimental de carácter sistemático, es decir, estableciendo una serie de pasos a seguir para poder descubrir cómo se rige la problemática, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado tema. Por eso les mencionaba que a veces hay temas que cuando han sido investigados desde múltiples enfoques, en una nueva investigación no va a generarnos, si no existe relevancia social y no existe un sustento teórico, es decir, si no va a generar nueva teoría sobre la problemática, a veces no es factible llevar a cabo el estudio, ¿no? Por eso es que se considera en ese elemento. Luego, la investigación está determinada por, primero, averiguaciones de los datos, que es lo que conocemos como revisión bibliográfica, búsqueda de soluciones, es decir, el cómo pretendemos que la investigación dé solución a la problemática, y un proceso sistemático, que ahí sería la metodología, es decir, paso a paso, de qué forma voy por ejemplo, a recabar los datos, de qué forma los voy a analizar, si mi investigación tiene hipótesis, de qué forma voy a poner a prueba esas hipótesis y cómo voy a concluir a partir de esas hipótesis. Y también un objetivo, que es la ruta o el camino que yo debo de seguir para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Como les decía al inicio, el objetivo de la investigación y la pregunta de investigación deben de estar directamente ligadas para que al poder responder, al lograr el objetivo de la investigación, pueda automáticamente ser capaz de responder a la pregunta de investigación. Y tenemos aquí algunos de los sinónimos de investigación, por ejemplo, indagar, inspeccionar, explorar, examinar, rastrear, etcétera, ¿no? En el entorno científico, investigación es una serie de procedimientos que se llevan a cabo con el fin de alcanzar nuevos conocimientos fehacientes. Bueno, ayer creo que preguntaban sobre esto, que yo lo escuché mal y busqué otra palabra, pero ahí el compañero, bueno, no recuerdo qué compañero fue el que lo buscó, y esto es que tenga sustento teórico. Cuando hablamos de fehaciente, nos estamos refiriendo a que si yo, por ejemplo, digo el 10% de las personas que se contagian de COVID necesitan hospitalización, o si yo digo el 3% de las personas que se contraen COVID mueren, esa información que yo estoy dando esté respaldada directamente con investigaciones de carácter científico, ¿no? Entonces, a eso se refiere con fehaciente, que toda argumentación que usted dé dentro de su investigación tenga a la base sustento teórico que respalde la afirmación que usted está realizando sobre un hecho o fenómeno. Ahora bien, dentro del proceso investigativo tenemos la intervención de los siguientes elementos o aspectos. Primero, la naturaleza del fenómeno, las preguntas de investigación, si se van a plantear hipótesis, que recordemos que las hipótesis son explicaciones tentativas de la problemática o qué paradigma estamos tratando de explicar, y qué metodología se va a utilizar para el análisis. Es decir, de qué forma voy a recolectar los datos o de qué forma voy a desarrollar la investigación, de qué forma voy a seleccionar la muestra, de qué forma voy a seleccionar el instrumento, de qué forma voy a recolectar los datos, de qué forma voy a analizar los datos, toda esta secuencia de pasos con el único fin de poder cumplir el objetivo general de mi investigación, y que cuando yo cumpla el objetivo general de la investigación, automáticamente yo pueda dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Que es el segundo elemento que tenemos ahí. Luego tenemos que plantear un problema de investigación, requiere de algunos aspectos, por ejemplo, argumentos que conviertan el trabajo en necesario, es decir, que sea necesario llevar a cabo la investigación mediante esa argumentación. Esa argumentación debe de tener ese respaldo teórico del que estábamos hablando. Luego, alcanzar posibles soluciones, es decir, que esa investigación y el desarrollo de esta me lleve a poder solventar problemas, que sería la pregunta de investigación, el poder dar respuesta a esa pregunta, poder dar esas posibles soluciones.
argumentar convenientemente. A eso nos referimos con argumentar convenientemente. Por ejemplo, si usted dice que el rendimiento académico está relacionado con las técnicas de enseñanza, por ejemplo, y usted argumenta de que tal autor en tal investigación dice que no están relacionados, entonces ya no tendría sentido su investigación, porque usted estaría refutando mediante su argumentación lo que usted está tratando de probar. En ese caso, cuando decimos argumentar convenientemente, es seleccionar la base teórica que respalde mi argumentación. Y por último, realizar el estudio intentando corroborar o dilucidar los baches que las hipótesis puedan poseer. Bien, para la argumentación de plantear un problema de investigación se necesita primero elegir una pregunta exacta, es decir, su investigación debe surgir de una pregunta. Por ejemplo, yo les decía, si estarán relacionadas las técnicas de enseñanza con el rendimiento. Hola. Hola. Hola, sí. Hola. No sé si alguien iba a comentar algo. Sí, Rafael, no sé si usted iba a comentar algo. Escuché que encendió el micrófono. No sé si iba a comentar algo. Si no le funciona el micrófono, puede escribirlo acá. Bueno, veo que ya son las 12 y pues no me gustaría quitarles la hora de almuerzo. Creo que me alargué mucho con estos resúmenes. Vamos a quedar acá en la diapositiva 34. Les voy a mandar la presentación para que ustedes la puedan leer. Y cualquier duda o consulta, pues la estaríamos verificando posteriormente. No sé si hay alguna duda o comentario. Si tienen problemas con el micrófono, pues acá mensajes que yo con gusto los leo. Les decía de que si nos quedamos cortos, creo que me alargué mucho en algunos elementos. Entonces lo dejaremos hasta acá y en la tutoría de repaso voy a tratar de abordar lo que nos quedó pendiente. Nos dice acá el compañero, de momento no hay dudas. Muchas gracias, saludos y buen provecho. También para ustedes, gracias por haberse conectado puntualmente, gracias a las personas que participaron, ya sea del sondeo de lectura o en la reflexión o con sus opiniones, pues todos son bienvenidos a participar. Entonces, les agradezco enormemente que hayan participado y pues les deseo un muy buen día y provecho. Gracias igual para... De nada. Muchas gracias, feliz día a todos. Gracias, feliz día. Gracias.